Hola a todos, mi nombre es Alejandro Tálvar y pues yo vengo a hablarles un poco de qué es un contrato laboral y de qué elementos se compone para que este sea un contrato laboral como tal. Cuáles son estos elementos que lo configuran y qué quieren decir. Bueno, un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a cumplir o a prestar un servicio especial para otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de la dependencia o la subordinación de la segunda y la prestación y la remuneración de esta. Bueno, eh, cuando esos tres elementos se configuran, se da el contrato laboral. Así sea llamado de la forma en que ustedes quieran. E incluso si este contrato laboral sea por escrito o verbal, también es un contrato laboral siempre y cuando se cumplan estos tres elementos que voy a mencionar. El primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. La prestación personal del servicio consta de que el trabajador asume una obligación con su empleador de cumplir él personalmente con el trabajo al cual está contratado. Él no puede venir y tercerizar sus actividades o sus funciones. Tiene el deber y la obligación legal de cumplir con su actividad para que se pueda cumplir este primer elemento. El segundo elemento es la subordinación. La subordinación, digamos, es el elemento más importante dentro del contrato laboral porque este es el que le da la definición al contrato de trabajo como tal. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación. ¿Qué se entiende por subordinación? En que el trabajador acata las instrucciones y órdenes del empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo ejecutar su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Él debe adaptarse a los horarios y a las órdenes y acatar aquellas órdenes que su empleador le dé. Claro está, obviamente que siempre y cuando estas órdenes no afecten su dignidad como persona y que viole sus derechos. Y el tercero y último es la remuneración o retribución por prestación de servicio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuela Gallego. Les voy a hablar sobre la estabilidad laboral reforzada. Se habla pues que es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin una causa objetiva cuando se encuentra pues como en esos momentos de quebranto de salud o esas condiciones que no le permiten desarrollar sus actividades laborales correctamente. Igual en condiciones normales el trabajador puede ser despedido de su trabajo con o sin justa causa, pues es la facultad que tiene pues como el empleador como parte de un contrato. Sin embargo, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección que busca pues como proteger que los coloquen pues en debilidad frente al empleador, impidiendo pues que éste pueda despedirlos sin causa justa y en algunos casos sin la previa autoridad competente. Ellos tienen pues como que contar con un aval para poder pues como hacer este procedimiento. Vamos a hablar también pues como quién tiene derecho a este tipo de protección. Hablamos de que es para las mujeres embarazadas, para directivos de sindicatos y trabajadores discapacitados. La estabilidad se encuentra pues alineada con los siguientes elementos. Bueno, la estabilidad está alineada con unos elementos, entre ellos el derecho pues a conservar el empleo, no ser despedido en razón a la situación, y para el despido se debe mediar pues como la autorización del Ministerio de Trabajo. Anexo a esto también, cuando un trabajador sufre una enfermedad laboral, si el porcentaje pues como discapacidad producto de la enfermedad o del accidente no es suficiente para ser pensionado, debe ser pues como reubicado a un nuevo puesto o cargo en el cual él se pueda pues como desempeñar
de manera correcta, de acuerdo pues como al accidente o la enfermedad que se está presentando en el momento. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy le voy a hacer una entrevista al colaborador John Henao respecto a un contrato laboral. John, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Katy, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy importante. John, como te mencionaba, vamos a hablar del contrato laboral. ¿Usted sabe qué contrato celebra con la empresa Norteamérica? Contrato indefinido. Pues. Contrato indefinido. ¿Desde qué fecha celebra este contrato? Es verdad, probablemente, la fecha exacta no la sé, pues son 10 años aproximadamente de haber hecho de contrato. O sea, llevas 10 años, muy buena estabilidad laboral, entonces lleva con la empresa. Sí. ¿Sabes cuáles son los componentes para que se celebre un contrato laboral? La verdad no mucho no, porque yo nunca he estado pues, en empresa ni nunca he estado así, no tiene conocimiento de eso. Es la primera vez y la única vez que celebras un contrato laboral. No, esa es la segunda, después que estuve en una que llamaba de Raga, pero estuve un poquitico y una vez estaba comando una como un huevo ahí, no tenía como mucho conocimiento de nada, porque uno viene desde por allá del campo, como se dice. No tiene mucho. Ok, listo. Entonces yo te voy a contar cuáles son los elementos para que se cumpla un contrato laboral. Son 3. El primero es que haya una remuneración salarial, que es por ejemplo su salario que se le da cada 15 días. El segundo, que haya una subordinación. ¿Qué es una subordinación? Que usted tenga unos jefes que le digan qué se debe hacer, qué hay que hacer, en este caso el maestro de obra, la ingeniera o mi persona. Y tercero, la tercera es prestación de servicio, ¿cierto? En este caso usted nos presta el servicio de operador del malacate, del que hace el concreto, ¿cierto? Entonces, sin esos 3 factores no se puede celebrar un contrato laboral. Como mencionaste anteriormente, tu contrato es indefinido, pero existen muchas clases de contrato, ¿cierto? Está término fijo, término indefinido, que es el caso tuyo, obra-labor, que es el que casi siempre tienen los contratistas con los que trabajamos, que vienen a hacer por una actividad, ¿cierto? Y el contrato verbal, que termina siendo un contrato indefinido, ¿cierto? Listo, John. ¿De pronto sabes qué es la estabilidad laboral forzada? No, la verdad no. No, listo, te cuento. Una estabilidad laboral forzada es cuando el empleado no puede despedir al trabajador sin una causa justa, ¿cierto? Porque el trabajador presenta cierta vulnerabilidad. Como que, por ejemplo, el caso de nuestro compañero Piedrahíta. Él tuvo un accidente de trabajo, el cual le generó unas recomendaciones médicas que no le permiten hacer las actividades que él hacía, pero no se puede despedir por lo mismo, porque tiene unas recomendaciones, entonces por lo tanto se debe de seguir con el vínculo laboral, pero reubicado en el puesto de trabajo. Por otro ejemplo, si alguien llega a estar embarazado y sale el tiempo que obliga la ley a que esta persona salga, ella ingresa inmediatamente, se debe de volver a ubicar en su puesto de trabajo o ubicarla en otro, pero seguir con las mismas condiciones laborales que seguía. Listo. Entonces, ¿te queda claro el tema de qué es un contrato laboral, de qué se compone, o tienes alguna duda? No, claro, como bastante claro. Ok. Muchas gracias, John, por participar de esta actividad. A usted por la información. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, mujer. Muy buenas tardes. Para continuar con las entrevistas, estamos acá con el colaborador Héctor Rodríguez. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Catalina. Héctor, listo. En el día de hoy estamos hablando del tema del contrato laboral. De pronto, ¿tú sabes qué tipo de contrato tienes con la empresa? No, yo hice el contrato por 6 meses, pero igualmente ya va para 2 años. O sea que se puede estar tratando de un contrato a término fijo por 6 meses. Listo. Te pregunto, ¿tú sabes cuáles son los elementos para que se celebre un contrato laboral? No. No, yo te los voy a explicar. Listo, mire. Para que se celebre un contrato laboral se deben de tener 3 elementos muy importantes. El primer elemento es la remuneración salarial, que viene a ser la plata que le llega a usted cada 15 días. Se debe tener una subordinación. ¿Qué es una subordinación? Es cuando usted recibe órdenes de su jefe. ¿Quién es el jefe en estos momentos? La ingeniera Ana María, el maestro, o cuando yo necesito pues hacer alguna actividad. Y prestación de servicios.
¿Usted qué servicio nos presta a nosotros? El servicio de oficial de construcción, ¿cierto? Sí, claro. Se viene, nos hace mampostería, nos hace un sinfín de actividades. Ese viene a ser la prestación de servicios. Cuando no se cumple ninguno de estos tres elementos, no se celebra un contrato laboral. Entonces no se puede firmar nada, porque para que se pueda tener un contrato se debe de cumplir con estos tres criterios. ¿Listo? Ajá. Además de eso, también es importante que conozca las clases de contratos laborales que existen. En esos momentos con EITED uno siempre firma contrato o término fijo, que se renueva cada 3 meses, luego cada 6 y ya pasan a ser a 1 año. También se tiene el contrato o término indefinido o término contrato de obra-labor, que casi siempre los que utilizan los contratistas, que significa obra-labor, que el contrato está determinado por la labor que usted le vaya a realizar, que construir este muro o el 10% de la construcción, ¿cierto? Ajá. Como todas esas variables. Cervecero, ¿usted de pronto sabe o tiene conocimiento de qué significa? Habilidad, entonces, ¿qué ¿Usted decir? sabe de No. qué trata la estabilidad laboral reforzada? No. No, listo, mire. La estabilidad reforzada trata de que cuando usted tiene una incapacidad o una anomalía que hace que usted quede vulnerable, la empresa no lo puede despedir a usted, sino que lo debe de reubicar. Como es el caso de Piedradita, que él está reubicado en el almacén, pero él no lo pueden despedir porque tiene pues unas recomendaciones médicas. También se tiene, por ejemplo, el caso de que alguien está embarazado, pues alguien se embarazó, salió pues en su tiempo de maternidad y volvió, ellos no la pueden despedir, sino que la deben de ubicar nuevamente en su puesto de trabajo. Cervecero, ¿te quedó alguna duda respecto al contrato laboral o todo está muy claro? No, está claro. Ah, bueno, muchas gracias por participar de la actividad. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Muy buenas noches, el día de hoy vamos a continuar el tema del contrato laboral. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Como escuchaste, vamos a continuar con el tema de los contratos laborales. ¿Qué tipo de contrato tienes tú en la A empresa? término fijo. ¿Y sabes cómo funciona el contrato a término fijo? Tengo conocimiento, pero no a profundidad. Listo. ¿Cuándo celebraste este contrato? El 8 de agosto. Ok. Entonces, inicialmente te voy a mencionar cuáles son los elementos para que se cumpla un contrato laboral y luego te voy a decir los tipos de contrato que tenemos. Sí. Son 3 elementos. Debe de haber una remuneración salarial, debe de haber una subordinación y una prestación de servicios. ¿Qué es una prestación de servicio? En tu caso, por ejemplo, la parte administrativa y de seguridad. Tú prestas el servicio de tu conocimiento. ¿Qué es una subordinación? Tú tienes unos jefes que te dicen qué hay que hacer. Además de eso, hay una remuneración salarial, que a ti tienes un sueldo fijo por estos 3 componentes que tenemos. Además de eso, tenemos los tipos de contrato. En tu caso, tenemos término fijo. Sí. Término fijo se divide en renovaciones 3 veces, a 3 meses, a 6 meses y a 1 año. Cuando ya se renueve a 1 año, ya debe continuar renovándose a 1 año y solo hay 3 y solo se puede renovar 3 veces. Sí. Ya después continúa a 1 año a 1 año. También tenemos a término indefinido por obra-labor, que significa que a ti te contratan para realizar una tarea en específico y cuando se termina esa tarea, tu contrato termina. Sí. O el verbal, que termina siendo un contrato indefinido. ¿Listo? ¿Sabes qué significa estabilidad laboral reforzada? No. Ok. La estabilidad laboral reforzada significa que, por ejemplo, cuando tú tienes una incapacidad y quedas con recomendaciones, a ti no te pueden despedir porque tú tienes unas recomendaciones, entonces se tienen que ubicar en otro puesto de trabajo si el puesto de trabajo que tienes no te permite pues como estar bien de salud, ¿cierto? Sí. Además de eso también se presenta cuando tú quedas embarazada, sale esa licencia y por obvias razones hay que ocupar tu puesto haciendo un reemplazo. Cuando ingreses, te sale ese reemplazo y tú vuelves a ingresar en ese puesto. No significa que porque tú llegaste de una incapacidad inmediatamente te van a echar. No, eso no se puede. Por eso se llama estabilidad laboral reforzada. Porque hay unos criterios de ley que permiten que el trabajador
tenga la oportunidad de seguir celebrando este contrato. ¿Listo? Listo. ¿Te quedó alguna duda respecto a los todo contratos muy laborales? claro, lo entendí Muchas perfectamente. gracias. A ti muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.